Pásele, güero. Mire, tenemos tortas, tacos, alambres, gringas. Joven, aquí, mira. ¿De qué van a hacer, güero? Échame 2 de pastor para empezar. Salen 2 de pastor para el güero. Estás escuchando 2 de Pastor, el podcast. 2 temas, 2 pastores, 2 miradas al mundo. Con el pastor Noé y el pastor Alberto. 2 de Pastor, el podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, esto es 2 de Pastor y yo soy el pastor Alberto y me acompaña el pastor Noé. Pastor Noé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de estar en este espacio, gracias pastor Noé. Este es tu espacio, pastor Noé. Este es tu espacio, es el espacio de Tatiana. Es un espacio en donde vamos a hacer diferentes cosas, vamos a comentar. Somos 2 pastores, ¿por qué se llama 2 de Pastor? Somos 2 pastores comentando 2 temas desde nuestra perspectiva como pastores. Entonces vamos a platicar de 2 temas el día de hoy. Uno de ellos lo propusiste tú y el otro lo propuse yo, así es, ¿verdad? Y yo propuse el importante, por eso vamos a comenzar por el tema importante, pastor Noé. No sé si quieres decir algo a la gente, saludar antes de comenzar de lleno. Que bienvenidos a este espacio, que está padrísimo que estemos juntos hoy, a la distancia, con todos estos medios digitales, y que me vale lo que piensen de lo que digamos. O sea, que quede bien claro que ni estamos como ni para encauzar, Ajá. ni arreglar vidas, ni no. No, aquí no somos pastores. Exacto. O sea, somos pastores de nombre. Exacto. Y es como ir a la taquería. Vine a la taquería con mi mejor amigo y vamos a hablar de 2 cosas. A platicar. Exacto, y vamos a platicar. Así es que ni se frustren, ni se corten las venas. Tranqui. Es una plática de taquería, ¿no? Es una Entonces, plática como con el taquero, es una plática así. Entonces vamos a comenzar con el primer tema del día de hoy, que es lo que le pasó a López-Gatell. Vamos a hablar de la pandemia, este tema que estamos viviendo todos, pero desde la perspectiva de este hombre. ¿Quieres decir algo, Paz? No, a ver, claro, así es que vamos a... ¿Me trae el primer taco, por favor, joven? Ok, pastor. Que nos sirvan los primeros, la primera orden de tacos, muy bien. Hay una nota que salió el día de hoy, dice: exhiben a López-Gatell en vacaciones en la playa de Oaxaca en plena pandemia. Las fotografías muestran al funcionario de salud sin cubrebocas acompañado de una mujer en un restaurante de playa Zipolite en San Pedro Pochutla, costa de Oaxaca. Es muy bello San Pedro Pochutla, ¿lo has visitado? Mira, te lo visité y te puedo decir que ¿En serio, sí? No, sí, claro. Ajá. Y en Zipolite, pastor, me comí la mejor cazuela de mariscos que he probado en mi vida. Los mariscos no, la cazuela. No, la cazuela de mariscos. Ok. O sea, delicioso ese plato. ¿Cómo en cuánto sale más o menos así para Mira, lo que la ocurre... gente que va a ir a Zipolite? Lo que ocurre es que, pues, no sé, pero tal vez... No voy a hablar de precios. Tú eres no de los que ya da una tarjeta. No, pero la necesita nuestra gente. No, exacto. Cuesta, usted me está dando a 500, cuesta 50, no me importa, yo voy a pagar 500 por esto, así. Entonces no me acuerdo. Pero queremos ayudar al turista común, no todos somos adinerados como tú, vamos a ir y vamos con el dinero contado. Entonces, ¿qué lugar recomiendas tú para comer en Zipolite? Es que, mira, toda la parte, hay una playa, obviamente estamos hablando de Zipolite, está muy cerca, son negocios que están sobre la costa y ahí comí, o sea, no me preguntes cuál. Habían muchas mesitas y ahí nos sentamos en el lugar. O sea, tú agarraste al azar y ahí estaba. En el lugar más, sin embargo, de la chica que me cayó mejor, más guapa, porque chicas muy guapas en Zipolite. Okay. Y pásele a comer aquí, pastor, y órale. Y un cazuelón de mariscos. ¿En plan pastor? No, claro que no. Fui a descansar y a conocer. Y como ustedes saben, creo que el mayor escándalo de esto que estamos hablando es que Zipolite es una playa nudista. ¿A poco sí? Por ¿Es una playa supuesto, nudista? claro. ¿En serio? Y yo en traje de Adán, Ajá. porque pastor, porque... ¿Y cómo está tu traje de Adán? ¿Cómo de qué talla viene siendo? Cuerpazo de nervios. ¿Sí? Cuerpazo de nervios. Ajá. ¿Un Adán africano o un Adán asiático? Porque hay diferencia entre... Sí, hay diferencia. Sí. Fíjate que justo fui en una época nada turística, entonces no había gente. ¿Qué es una época nada turística? No sé, tal vez octubre, algo como eso. O sea, así que a nadie se le ocurre y tú dijiste, vámonos a Zipolite. Exacto. ¿Y si ibas precisamente a Zipolite o ibas...? No, yo fui a un tour, yo llegué a Oaxaca y yo llegué a Santa María, que es el puerto. En Oaxaca, padrísimo, Huatulco, ahí estuve, un lugar muy, muy bello. Y después hicimos como recorridos, estuvimos en Zipolite. En Zipolite también existe Playa del Amor. Vuelvo al tema de Gatell. Ajá. El escándalo aquí
Claro que puede ser esta parte de que están sobre él con lo del cubrebocas, pero es una playa nudista. Y al lado está Playa del Amor. Bueno, cruzas como una lomita así allá atrás. ¿Por qué se llama Playa del Amor? ¿Qué hay ahí en Playa del Amor? Pues mira, no me preguntes, pero todos encuerados y encueradas. Ahí es la playa nudista, Playa del Amor. Cipolite es Cipolite. Y ahí es una playa nudista. Y subes una pequeña montañita, bajas unas escalinatas para morirte. O sea, obviamente, si tú llegas ahí, yo creo que se llama Playa del Amor porque si tú llegas a la playa es porque Dios te ama. O sea, porque te rompiste el hocico antes. Porque son unas escaleras horribles de bajada. Vas en tus chanclas y... Ajá, y es una playa muy pequeña, que yo me andaba ahogando ahí, pero ya eso será otro linda. tema. Muy bonita, o sea, es muy bonita. Y ahí se había hombres desnudos y mujeres desnudas. Y yo iba en traje de Adán, pero sí sí un poco cubierto, Mix. O sea, yo no, pastor, yo no iba... Traías cubrebocas. Traía cubrebocas. ¿No has visto a la película de Borat? ¡Claro! Que traía, ¿cómo le dice? El maskini. En inglés, de mask es cubrebocas, de maskini. Totalmente. Así venías con el maskini. Algo como eso. Muy bien. Bueno, entonces yo te disfruté. Yo nunca en mi vida he visto una playa nudista y disfruté como esa parte de vivir que la verdad es mucha de vivir libertad. como en el paraíso, porque tú eres un pastor comprometido Por supuesto, con la palabra del Señor y querías recrear ese momento. Y justamente pude haber encontrado a mi Eva en ese lugar. Porque no me preguntes por qué. Iba con uno de mis mejores amigos y llevaba una cámara profesional acuática, según. Y entonces, en Playa del Amor, quienes han ido sabrán que obviamente es una media luna muy pequeña, donde entran poca sol, poco oleaje, pero hay una piedra, no sé, 300 metros mar adentro. Y entonces mi amigo, no, vamos a tomarnos unas fotos increíbles, que las mejores fotos de tu vida. Pudieron ser las mejores fotos de mi vida porque yo ya no hubiera podido haberme tomado ninguna foto más. Después te hubieras muerto ahí. Claro. No, así de métete un poquito más y métete un poquito más y métete un poquito más. Ajá. Total que yo llegué muy cerca de la piedra, ¿ok? Y entonces de repente llegó una ola enorme, o sea, la foto, ¿no? Llegó una ola enorme, porque la piedra me quedó de espaldas. Llegó una ola enorme, y lo que hace la ola es va y regresa. Entonces lo que hizo al regresar, me azotó contra la piedra y yo estaba a punto de ahogarme. Te escupió el mar como escupió al faraón. ¿Ves? En Cipolite se pueden recrear muchas escenas de la palabra del Señor. Muy bien, desde el Génesis hasta el Éxodo, ¿no? Por supuesto. Muy bien, y pudo haber sido tu apocalipsis. Pudo haber sido mi apocalipsis, pero fue mi éxodo, mi partida de mar. Yo pero te partiste la mar. Pero la madre. No, y una chica desnuda, hermosa, guapísima, que yo sigo jurando que era una sirena, pero bueno, dicen que era una chica que estaba ahí. Fue la que se dio cuenta que me estaba ahogando, porque mi amigo lejos, tomándome las disquefotos, en lo que él hubiera llegado, yo hubiera estado muerto. Yo estaba dando vueltas. ¿Y rescatóte? Rescatóme, la chica, o sea, guapísima, y ella fue la que me sacó, porque lo que ocurre con quienes son expertos nadadores es que como están golpeando ahí las olas del mar, lo que ocurre es que ocurre un remolino de agua. Entonces yo estaba girando ahí, horrible. Pero bueno, volvamos al tema de Gatell. Sí, lo que debo decir es que precisamente espero que Gatell haya vivido la mitad de la experiencia increíble que a ti te tocó vivir allá en Cipolite, ¿no? Pero aquí, según veo en las fotografías que presenta el periódico El Universal, está vestido, tiene una playerita y la persona que está a su lado también está vestida, entonces no andan en concepto nudista, a lo mejor después, ¿no? Oye, pero el peor pecado de esto es que en la foto la chica es fea. No, yo estoy viendo una foto donde ella está de espaldas, no veo. Pero aún así es fea. ¿Sí? Uno se puede ser feo de frente y de espaldas. Ya sabes, ¿no? Ella es fea de espaldas. Sí, no, claro. Dice alguien me comentó, en la forma en que agarras el taco se ve que tan dragón eres, hablando de tacos de pastor. Totalmente. ¿No? Entonces, desde atrás ya puedes ver que es fea la muchacha. Sí, es fea. Dice la nota, fíjate, dice, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López Gatell Ramírez, fue captado este domingo en un restaurante de Playa Cipolite en San Pedro Pochutla, costa de Oaxaca. Las fotografías que comenzaron a difundirse a través de redes sociales muestran al funcionario de salud, vocero del gobierno federal para la emergencia por COVID-19. ¿Tú cómo dices, COVID o COVID? COVID. Yo al principio de la pandemia decía COVID y ahora digo COVID, como que ya me da igual, ¿no? Sí, acompañado de una mujer en un restaurante, una mujer fea, no dice así, sí. En el hotel El Alquimista en Cipolite. El periodista de la costa, Omar Gasga, compartió las imágenes que se ve al funcionario sin cubrebocas en este destino turístico de Pochutla. López Gatell arribó a la costa oaxaqueña el 31 de diciembre del 2020, como si fuera un barco, ¿no? Arribó. En el vuelo en el que cayó, porque sí está media vaca, la chica esta, sí está media. No sí, papada, sí, oye,
hay algunas cirugías que hay que recomendarle. En un vuelo en el que también fue fotografiado en la Ciudad de México con destino al aeropuerto de Huatulco para pasar el fin de año, y cuyas imágenes también desataron controversia porque no portaba cubrebocas de la forma correcta, cubriendo boca y nariz, a pesar de que sostenía en ese momento una llamada telefónica. Oye, nosotros ahorita no traemos cubrebocas. Sí, esas fotografías de donde venía López-Gatell en el avión, también se le vio que traía aquí, pues como el cubrebocas de papada, que muchos lo utilizamos de repente, ¿no? Que él tampoco ha usado, él también ha estado en varias controversias respecto a esto del cubrebocas, ¿no? Uh-huh. O sea, también que ha dicho que no funcionan. Y al final de cuentas dijo, no, pues que siempre sí, ¿no? Porque apoyaba como la postura de López Obrador y todas estas cuestiones. Y que hay que decirlo con todas sus letras, esa es la razón. Uh-huh. O sea, no... apoyar una postura oficial. Una postura oficial de una persona que representa a este país. Lo amamos, presidente. Oramos por claro usted. Que no, por supuesto que no. Y que tampoco lo usa. Yo sí, Alberto. Cállate, no. Yo, Noé, el pastor Noé, no. Es un estúpido. Pero bueno. Bueno, pero mira cómo termina la nota. Dice, haciendo énfasis, ¿no? Como en la responsabilidad. Dice, hasta este domingo los contagios de COVID-19 en México se han acumulado hasta un total de 1.448.755 casos desde el inicio de la pandemia en el país y 127.213 muertos. Me acuerdo cuando todavía no llegábamos a los 100,000 casos, que yo me imaginaba siempre como la imagen así de es un estadio, es el Estadio Azteca, le caben 100,000 personas, ¿no? Podríamos meterlos a todos ahí, a los enfermos, y ya que se queden ahí, ¿no? Pero ahora son 127,000 muertos, o sea, ya un Estadio Azteca y más de un Estadio Azteca y el de los Toros Neza, ya repleto de muertos. Pero bueno, ¿tú qué piensas de esto? Porque la polémica es esta. La polémica es el que sale a decir diariamente que debemos de cuidarnos de la pandemia, quédate en casa. Como dices, no ha estado siempre a favor del cubrebocas, pero últimamente pues sí, ya están a favor del cubrebocas. Y es una imagen pública. Yo creo que tú podrías entender esto como pastor, ¿no? ¿Qué te toca a ti en qué fibras sensibles te toca? ¿Qué te despierta este tema? Lo que creo es que hemos llegado a un punto que han sido tantos meses en los que obviamente nos hemos mantenido con todos los cuidados y has intentado hacer todas las recomendaciones, ¿no? Que te compras los 70 nanodifusores, que el mejor iba a decir insecticida, el mejor pesticida, o sea, del mejor desinfectante. Totalmente. ¿No? Entonces, a lo que voy, bueno, y que hay que desinfectar todas las bolsas, limpiarse las suelas de los zapatos, que luego no, que yo lo que voy es, para mí esto es una reacción natural ya de una situación tan compleja de que se ha alargado mucho tiempo, ¿no? Sí, y yo creo que es como también entender que todos estamos en el mismo riesgo, ¿no? Creo que hemos conocido personas que sin salir de su casa, sin nada, han estado contagiadas por COVID y han fallecido desafortunadamente. Es que es difícil. Ahorita tú estabas diciendo esta cuestión de la desinfectada, ¿no? Por ejemplo, tú vives en la Ciudad de México y sí. Yo vivo en el Estado de México, en una parte olvidada de Dios que se llama Nextlalpan. Y me ha tocado ver cuando voy a la Ciudad de México cómo la gente de la Ciudad de México está mucho más paranoica con estas cuestiones de la limpieza. O sea, en este lado, a pesar de que ha habido muertes y todo eso, no estamos viviéndolo de la misma manera en la que ustedes lo están viviendo, y entonces nuestras medidas son diferentes. Desde que el tapete sanitizante, como dices tú, el desinfectante y todo eso, es muy diferente a como lo vivimos. Pero ¿esta figura pública tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad? ¿Debe de salir, Pastor Noé? No escucharon nada. ¿Debe de salir o no debe de salir así, sin cubrebocas, en público? ¿Tú qué piensas? Esa es la única parte que yo le critico. O sea, tú no puedes decir que estás a favor de algo cuando no cumples esas medidas. Uh-huh. O sea, sí creo que también creo que la fama que le ha llegado a este hombre le ha llegado de la nada, uh-huh. Y que no comprende la magnitud de lo que representa su persona. Es el crush de las señoras, ¿no? Las señoras están fascinadas. Sí. Todavía hay muchas señoras que que están fascinadas y con López-Gatell, que dicen... Y digámoslo en el contexto de la iglesia. Muchas hermanas de nuestra congregación. Desconocí eso, pero bueno, a lo que voy solamente es una situación ya de hartazgo de todos. Uh-huh. Ahí me identifico. Lo que le critico es hay medidas muy claras del gobierno y pues no se están cumpliendo y sencillamente te pago por eso.
¿Me explico? Te pago por lo que me estás diciendo ahí. O sea, porque esta parte creo que es muy repetitivo, ¿no? Ver las conferencias semanales, diarias de este hombre. Que yo te voy a confesar hace tiempo yo dejé de verlas. Sí, sí, yo porque también. ya te hartas, ¿no? Ya. Pero digo, por eso digo, ya no sé si son diarias, mensuales. Sí, son diarias. Bueno, ok, o cuando, no sé. Pero a lo que voy es, yo sí lo que le critico es eso. Estás diciendo una cosa y desafortunadamente sí eres un referente. Entonces no te puede pasar esto. Sí, porque en esa parte, por ejemplo, de que eres imagen pública, a mí me disgusta eso mucho. Me disgusta mucho eso porque soy pastor, ¿no? Soy una imagen pública. Y en un pueblo chico, pues también eres un referente. Y me molesta mucho esa cuestión de que tu imagen sea lo que la gente está viendo. Pero sabes que dentro del paquete eso va incluido. Y sí yo pienso que sí tienes que tener cuidado al respecto. Sí, más cuando eres una figura que ahorita eres la figura y que todo el mundo te está viendo, por lo menos tendrías que intentar no ser tan exhibicionista, ¿no? Y mucha gente decía, pudo haber ido allí y hay muchos lugares escondidos en los cuales él podía estar, ¿no? Y de esa manera iba a pasar desapercibido, pero ¿por qué está en un lugar tan público? ¿Y por qué se deja fotografiar de esa manera? No que se deje, porque estos andan acosando los paparazzis, ¿no? Pero pues sí, fue demasiado público en este sentido y pues manda un mensaje. Y creo que desde mi punto de vista sí debería de ser. Aunque hay mucha gente que sí lo está criticando. Y otra gente que lo está defendiendo y que dicen, no, pero pues que tiene derecho a tomarse sus vacaciones. No sé si en ese sentido tú qué piensas. Creo que todos han llegado como un hartazgo, como decías, y que dicen, yo me quiero tomar mis vacaciones, ya me las merezco. Pero este tema va más allá, ¿no? Es una cuestión de imagen pública y el mensaje que estás proyectando hacia las demás personas. Y que al final es que está en riesgo tu salud. Entonces, yo sí creo que obviamente llega una parte donde esta es la parte humana de Gatell, ¿no? Pero, ¿qué crees? Estamos ante una situación de emergencia en la que te tienes que cuidar y hoy, en sobremanera, tu imagen tiene que ser pulcra y perfecta para lograr los objetivos del gobierno. ¿Te ha tocado a lo mejor también este reto? Y ya, vámonos. Pide la segunda orden, por favor. Otro taco, por favor. Otro, va, que venga el segundo. 2 de pastor, por favor. En esta parte creo que a nosotros también nos ha tocado como el ser la figura pública como pastores y la gente viene y te dice qué va a hacer tu iglesia al respecto de eso, ¿no? La gente que no está dentro de un contexto eclesial dice, ¿qué están haciendo las iglesias ahorita? Las iglesias no están haciendo nada, ¿no? No están ocupándose de estar, y la gente que está dentro de la iglesia exige del pastor alguna respuesta. ¿Cómo has vivido tú esta parte? Bueno, definitivamente con mucha responsabilidad, porque he tratado de que, pues, no haya visitas, el templo esté cerrado, acatando todas las medidas de sanitización, etcétera. ¿Sanitizaste tu templo? Sí, ¿no? Sí, se sanitizó y bueno, toda esta situación que... ¿Satanizaste tu templo? Satanicé mi templo. No, pero eso desde que llegaste. Ajá, mi templo. Sí. O sea, a mí. Ajá, ¿no? Ajá. Exactamente. No, y yo lo que creo es que, bueno, sobra decir que ha sido difícil, pero que en mi caso ha aportado muchas cosas positivas. O sea, nosotros nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de que lo tradicional es súper importante, como estar en el templo cada domingo o cada vez que haya una reunión, pero lo hermoso de acompañar a personas que han aprendido de esto, porque no puedo hablar de edades, sino personas que se han atrevido a aprender para poder participar de las cosas que hace la iglesia. Entonces, en mi caso, hablando exclusivamente de la iglesia, mi iglesia está cerrada desde el 18 de marzo, o creo que 23 de marzo. No han hecho ninguna actividad. Ninguna actividad. Pastor Noé ha cumplido al pie de la letra. Y es que estás en el centro histórico de la ciudad. En el centro histórico de la Ciudad de México, en una zona, pues, de contagio alto, que es la Merced. De contagio de varias otras cosas y también. La Merced se contagia de muchas cosas, entre ellas ahora COVID. Y contagio alto también. Totalmente. Y entonces, contagio alto también. No, y por eso esa fue la decisión. Y en algún momento sí se pensó abrir cuando entramos como a este oleaje que fue por ahí, creo que, si no me equivoco, por ahí del 26 de julio. Creo que la fecha exacta fue 26 de julio. En Mira el que qué memoria. Ya habría, sí, creo que sí. Ajá. Creo que ya había esta... Y bueno, lanzo un hashtag. Sí, hashtag día que reabrieron los templos en la Ciudad de México. Porque creo que, si no me equivoco, yo ya vi en cifras oficiales, ¿no? Ajá. El 20 de julio abrió la iglesia católica. Ajá. Y el 26 la iglesia, pues digamos las iglesias en general. Protestantes, ajá, etcétera. Entonces, bueno, a lo que voy es,
mi punto es nada más, para nosotros ha sido una cumbre de aprendizaje. O sea, la mayoría de los hermanos que asisten a mi congregación son hermanos adultos mayores, y adultos mayores, no payasadas. Tengo Estás congregantes hablando de de gente que ya dices el día de mañana ya está. cállate, no. Ayer celebró un hermano 90 años y una hermana 100. Ajá. El 26 de noviembre se celebró 100 años. Hermanos históricos. Hermanos históricos. Entonces, y que se han atrevido a aprender a usar Zoom Y para otros poder participar. prehistóricos. Oye, esa parte que estás diciendo, eso es hermoso. Eso es hermoso de la gente grande que aprende a utilizar las nuevas tecnologías, porque se ve las ganas que tienen de participar. Eso, No, claro. eso es muy padre. Entonces, yo hoy podría decir, bueno, sobra decir toda la parte ya de lo que vivimos. El maldito el uso del cubrebocas. Bendito Lo voy a uso editar del y voy a poner así, cubrebocas. bendito. Ajá, del bendito uso del cubrebocas, el gel antibacterial hasta ¿no? Totalmente. Que yo odio. Bueno, después te contaré eso, pero toda esa parte, o sea, ya la vivimos y la saben y no la vamos a repetir. Positivamente, en mi iglesia ha sido un punto de aprendizaje donde en lugar de restar hemos sumado. Si había 40 personas que asistían a la escuela dominical, pues hoy asisten 70 personas a la escuela dominical, por ejemplo, ¿no? Creo que mucha gente se ha encontrado, bueno, muchos pastores se han encontrado con este reto de cómo poder ser pastores en medio de esta situación, porque la congregación o los creyentes piden eso, lo tradicional. En España, por ejemplo, veíamos esta parte de gente que salía a las calles a protestar y que decían, queremos misa, queremos misa. Los viejitos, ¿no? Salían a protestar y la gente los criticaba porque decían, pues bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué están pidiendo esas incoherencias en medio de una pandemia, no? Pero esta parte espiritual que muchos demeritan y que es importante para el ser humano, ¿no? De forma antropológica nos conforma como seres humanos. En nuestra psicología es importante la espiritualidad. Y aparte de ese reto de cómo funcionan las cosas, porque digo, desde luego tu experiencia ha sido muy diferente a la experiencia que yo he vivido como pastor, hay una pregunta que tú querías plantear y que es realmente la orden de tacos que nos pedimos ahorita para servirnosla y degustarla, que es este tema. La gente pregunta, ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? Sí, ¿qué dice Dios de la pandemia? No solamente dónde están los líderes religiosos, ¿dónde está Dios? ¿Qué dice de la pandemia? ¿Dios lo provocó? ¿Dios lo causó? ¿Qué tranza con Dios? ¿Por qué está dejando que estas cosas ocurran, ¿no? Y entra en crisis. ¿Tú cómo has respondido a esa pregunta? ¿O cómo te han hecho esa pregunta? Claro. Porque no es lo mismo que venga un adolescente y diga, pastor, ¿por qué está pasando esto, no? De la pandemia. Que venga una persona que se le murió a alguien de COVID y, pastor, ¿por qué está pasando esto, no? Por supuesto. ¿Cómo te la han hecho esa pregunta y cómo la has respondido? Sí, o sea, y a mí, por eso lanzaba esta parte, ¿no? ¿Qué dice Dios de la pandemia? Y yo me quedé mucho pensando en algo que he compartido en otro momento y que es ¿cuál sería el diálogo con Dios hoy? Pero yo lo que he contestado es que esto es parte de una naturaleza que nos da libre albedrío y que tiene que ver con la naturaleza humana, ¿no? Que tiene que ver con contestar como, por ejemplo, ¿por qué los niños mueren de cáncer? O ¿por qué ahí existe el VIH? O ¿por qué a alguien de la nada le da un tumor cerebral, ¿no? Y es una excelente persona, o personas que son muy malas y que no les pasa nada. Yo lo que he contestado es que parte de la soberanía de Dios es dar esa libertad a la naturaleza misma que Él creó. Y que entonces Dios, lo que dice Dios es, estoy aquí contigo para llorar, para compartir, para estar en los momentos de angustia y también para respirar contigo. Que yo iría para allá. ¿Qué es lo que Dios dice? Y hace un par de días despedimos a un hermano muy querido, por usted, pastor, y por mí, que yo leía con la familia el Salmo 150. Platícale a la gente que no ha leído nunca la Biblia. Claro, Es el Salmo 150. el Salmo 150 es el último salmo que aparece en el texto bíblico, por lo menos en la cuestión más conocida, porque hay ahí algunos asegúnes en cuanto a cuántos salmos existen, pero el 150 es el último que cierra por lo menos la Biblia, en el libro de los salmos. Y el Salmo 150 habla de alabar a Dios en su santuario, en todo lo en que la majestad respira, de todo, en la majestad del firmamento, con trompeta, con tambores, o sea, es una invitación, es un himno de alabanza para poder decirle a Dios que todo eso lo alabe. Y entonces termina el salmo diciendo, todo lo que respira alabe a Jehová. Y
mi respuesta a qué dice Dios de esto es que mientras tengamos vida y podamos respirar, nuestras vidas tienen que ser canciones a Dios, porque para cantar necesitas la respiración. Entonces, esa ha sido mi respuesta. Y esto es parte de la soberanía de Dios. O sea, no hay una parte en la que volvamos a lo mismo, ¿no? Les he contestado así: Dios no es un titiritero malvado que ahora mueve un títere para acá y ahora jala a otro, enferma a unos y recupera a otros. Esto es parte de la naturaleza y Dios lo está viviendo con nosotros. Que es difícil porque ahorita hablas acerca de que todo lo que respira alabe a Dios, pero precisamente esta enfermedad ataca el sistema respiratorio. Entonces, la actitud del creyente como una protesta o ir en contra de lo que te está tratando de quitar aquello que tienes para poder alabar a Dios. Pero esta respuesta que tú estabas dando acerca de dónde está Dios es una respuesta con la que yo coincido mucho y que también comparto. Chocalas, compartimos. No, de puño. No podemos, bueno. Sí, no podemos. Comparto mucho esta respuesta, pero es una respuesta que a nadie le gusta. Porque nos enseñaron a ver a Dios como ese titiritero que hace las cosas. Uh-huh. Él decide el bien y el mal, pero en el sentido de que él provoca. Cae un huracán, es Dios el que lo hizo, ¿no? Job. Ajá. Sí, como la historia de Job, ¿no? Hay un terremoto, es Dios el que provocó el terremoto. Hay una enfermedad, es Dios quien lo provocó y lo provocó como un castigo moral hacia el ser humano por algo que está cometiendo. Entonces hay los creyentes que empiezan a buscar y a decir, es que en México, es que el mundo está muy mal, porque ya hay hasta quien decía, ¿no? Como están aprobando, legalizando el aborto, como están legalizando las uniones de homosexuales, ¿no? De la comunidad LGBTTIQA. ¿Que detestamos nosotros? No, será un tema que después hablaremos, pero como están aprobando esas cosas en el mundo, entonces Dios se enoja y manda este virus, ¿no? Como un juicio. Y hay personas, de hecho apenas que se legalizó el aborto en Argentina, algunos creyentes que estaban poniendo, dice, pero se están acarreando otro juicio, esperen el juicio de parte de Dios, lo ven como un juicio. Nos enseñaron a ver a Dios de esta manera y no como un Dios que crea las cosas y que le da libertad a la creación, porque es un Dios que ama a su creación. Claro. Y la mayor expresión del amor es la libertad. Definitivamente. No podemos amar si no es por libertad. Si tú vives en una relación que dices que es una relación de amor, pero es una relación en donde estás recibiendo, te están coartando tu libertad, entonces eso no es amor, ¿no? Claro. Eso es control, eso es tener dominio sobre la otra persona y no es una expresión pura de amor, porque a final de cuentas termina siendo solo egolatría, porque yo quiero controlar a la otra persona a mi forma, y Dios lo que no es ególatra. Él no nos quiere controlar a la forma que Él quiere hacer su voluntad. Claro. Entonces Él nos ama y nos da libertad, y le da libertad desde el átomo más pequeño hasta el planeta más gigantesco, ¿no? Hasta la galaxia más gigantesca. Entonces, dentro de esa libertad de la naturaleza están los virus. Y los virus las enfermedades mutan, de las que... y cambian y surgen como COVID-19, ¿no? Que ahora ya hasta salió una nueva cepa del virus que creen que a lo mejor puede ser controlable con la misma vacuna que se está haciendo, pero bueno, no nos vamos a meter en temas médicos. Pero Dios crea a su creación de esa manera. Dios le da libertad a su creación de esa manera, y como creyentes no estamos preparados para eso. Eso es definitivo. Porque la gente te dice, ¿no? ¿Por qué Dios lo permitió? Lo relacionan. ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? Porque nos o por qué se fueron 3 integrantes de mi familia. Sí, ellos eran buenas personas. No. O cuántos casos no hemos visto de parejas que se van. O sea, mi papá y mi mamá se murieron con horas de diferencia, en esta pandemia. Niños, viejitos, buenos cristianos, ¿no? Jóvenes, o sea, hay un mundo muy, muy, muy grande, pero yo creo que una de las cosas que se dicen comúnmente es que Dios tiene los caminos de Dios son misteriosos. Y yo hoy puedo decir a esto de qué dice Dios, es que no es cierto. Los caminos de Dios no son misteriosos, ¿no? Y siendo totalmente evangélicos hoy, Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, los caminos de Dios no son misteriosos. El camino es claro. Claro, entonces, yo lo que puedo decirle a todas estas personas que hoy nos escuchan y que yo espero que sé que los jóvenes de nuestras iglesias lo escucharán, porque me voy a atrever a hacer esto de compartírselo. Bueno, Mario, ¿no? Sí. Pero yo lo voy a hacer. Tú lo haces, yo lo hago. Yo quiero hacerlo porque es decirles que la verdad es que el camino está muy claro. O sea, hoy lo que nosotros siento que nos enfrentamos es a esta posibilidad de la muerte y de una palabra que existe para que la entendamos nosotros, pero la muerte no existe.
la muerte no existe. Y más nosotros como pastores. La muerte no nuestras existe, iglesias. Pastor Noé 2021. Sí, la muerte no existe. O sea, A ver, es una- explícanos eso de que la muerte no existe, porque ahorita hay gente que diciendo, ¿cómo se murió mi mamá? Es una palabra que utilizamos para entender que un proceso humano finalizó como lo conocíamos. Víctor no es un tarado en este tema, está haciendo su maestría al respecto de este ¿Sí? tema, de la Sí, muerte. o sea, la muerte es un término como que a la mujer que nos dio la vida le atribuimos decirle mamá o madre, ¿no? O la dadora de vida. La dadora de vida, ¿no? Entonces, la muerte es una palabra que utilizamos para que tú, Pastor Mario o Pastor Alberto, entiendas que la vida, como tú la conocías, ya no va a ser. Es otro proceso. Es otro proceso. Es otra etapa de la vida. Y evangélicamente, los nuestros saben el camino. Y vuelvo al mismo punto. Los caminos de Dios no son misteriosos, son claros. Y saben, Entonces, saben el destino. saben el destino. Entonces, yo hoy puedo decir, definitivamente esto es un reto. Pero nos estamos enfrentando a lo que más le corremos como humanos, que es un tema recurrente y popular de decir, pues lo único que tienes seguro en esta vida es la muerte. Nacimos para morir, que odio esas cosas, ¿no? Ajá. Pero es la verdad. O sea, hoy este COVID nos ha hecho enfrentarnos a decir, no importa la edad que tengas, te puedes morir ahora. Todos estamos en igualdad de condiciones. Claro. Claro que hay unas situaciones como que hay algunos que pueden acceder al médico de una mejor manera y se pueden recuperar. Pero te quería decir esta frase que acabas de decir, nacimos para morir. Y yo creo que habría que cambiar esa frase, nacimos para vivir. Sí, Y la vida tiene diferentes etapas, sí, ¿no? claro. Y la muerte no es un Y la muerte no es un final, o sea, porque vuelvo al mismo punto, usamos la palabra muerte para entender que la vida como la conocíamos terminó. Y que para muchos, la muerte de nuestros seres queridos no es que a veces en muchos de los casos, no es que nos duela que el otro ser querido se murió. Es que nos duele que a mí me duela que ya no voy a tener ese ser querido. Yo, o sea, estoy llorando porque me duele a mí. Perdí pero algo. una cuestión ególatra y egoísta. Perdí algo. Y yo lo quiero tener todo. Entonces, vuelvo al mismo punto del Salmo 150. Hoy, y lo puedo decir así, y no le sigo porque chillo, pero Chilla, eso da rating. hoy a una persona que yo admiraba mucho, que se fue, tuve la oportunidad de hablar con él en la mañana, enfermo de COVID. Y por la noche tener un culto de celebración de vida, porque les dije, esto es un culto de celebración de vida para orar juntos en Yo familia. recuerdo que cuando estábamos en una llamada, bueno, al día siguiente, ya cuando falleció, yo dije, estábamos teniendo una llamada unida y dije, vamos a hacer la celebración, las celebraciones, porque íbamos a hacer 2 cultos, ¿no? Pero a mí se me escapó la palabra celebraciones y entonces yo quise decir así como, ¿qué estoy diciendo, no? Porque no sé cómo la otra persona lo va a tomar y tú inmediatamente tomaste la palabra y dijiste, sí, celebraciones, es una celebración de vida, ¿no? Claro. Y yo primero pensé que tú me estabas como salvando de donde me había yo caído, pero es que realmente tú tienes ese concepto, ¿no? Y lo he entendido. O sea, yo les decía a sus hijos, nos tenemos que... Hay un dolor profundo que no podemos entender, porque ayer yo hablé con él al mediodía, tuvimos un culto por la noche en el que leímos el Salmo 150 y yo los motivaba a estarse aferrando a la vida, porque yo les decía, todo lo que respira alabe a Jehová. Aquí no estamos llorando muertos, aquí estamos dándole gracias a Dios por la vida que tenemos hoy. Y yo le decía hace rato al pastor Alberto, bueno, mi papá murió este año y No por COVID. no por COVID, mi papá se quedó dormido y se fue. El médico dijo que había algo en su corazón que ni él sabía. Celebramos un día antes a las 12 de la noche, nos fuimos a dormir y al otro día mi papá se había ido, ¿no? Y viví todo el proceso que seguramente muchas familias vivieron en el tema de cómo despedir a sus seres queridos, porque lo viví, pero mi papá ni siquiera murió de COVID, ¿no? Bueno, pero al punto que iba hoy es que hoy nos duele mucho la muerte porque no hemos aprendido que eso no existe en Dios. Y cuesta mucho, porque la cultura nos dice que sí, la muerte sí existe. Porque las culturas orientales lo ven de otra forma. Ayer estaba viendo una serie de Netflix, no voy a decir cuál porque ya tengo hartos a mis adolescentes con esa serie. Pero dila porque los míos no la conocen. Cobra Kai. ¡Ay, no! ¡Ah! Entonces estaba viendo esa serie y en Daniel San en ese momento dice, quiero visitar al señor Miyagi, pero no se puede porque lleva tiempo muerto, ¿no? Y entonces el mesero le dice, esa es una forma muy occidental de ver la vida. En Japón siempre puedes visitar a las personas. Es hermoso. Y entonces le dice, ¿por qué no va a su lugar de nacimiento, no? 3ª temporada.
Entonces, ¡Qué bonito! entonces creo que hemos Bueno, ya escucharon, Cobra Kai. Tienen que verla. occidentalizado mucho el concepto de la muerte, Sí. siendo que la Biblia y Jesús y el Evangelio provienen del Oriente y la muerte se entiende de otra forma. Claro. Diferente a la que nosotros desde nuestra cultura la entendemos, cierto, se expande en el Imperio Romano, se occidentaliza, pero en esencia la Biblia es oriental. Y el concepto de la muerte es otro. Es precisamente de que es una etapa de la vida. Es un despertar a una nueva vida, ¿no? Sí, no es el fin de la vida. Y entonces hoy podemos decir eso. Y quiero decirle a todos los que nos escuchen, es esto. Si ustedes han perdido un ser querido, no lloren su muerte. Y vuelvo al mismo punto. No lloremos que terminó la manera en la que vivíamos ahora, o por los últimos años. Más bien, celebremos la vida. Y celebremos la vida. Y por lo tanto, entonces el salmo vuelve a cobrar sentido. Todo lo que respira la Jehová, hasta el último momento que respiremos, entonces tendrá sentido nuestra vida. Ahora, eso no quiere decir que no puedas llorar literalmente, no, claro. ¿no? O sea, lo que estás diciendo es, no lo llores como una derrota, ¿no? Claro, como una derrota, como un Dios no hizo nada por mí. Porque volvemos al punto. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué está diciendo ahorita que mi papá se está muriendo aquí? Que era lo que decíamos, ¿no? No nos enseñaron a ver a Dios de esa forma. Dios está ahí acompañándote en tu dolor. Le dio libertad a su creación y ahí está Dios acompañando a su creación, ¿no? Y lo más hermoso, que cuando ahora el respirar termina aquí, se vuelve pleno allá, en otro plano. Se vuelve pleno en otro plano, ¿no? Respiras de una forma que ya no hay limitaciones del cuerpo, ¿no? Y yo voy a decir algo que le dije a parte de estas familias que he acompañado en estos procesos. Sientan sus pulmones respirar. Y ahora ese ser querido respira a través de ti ahí. Porque yo te voy a decir una cosa, por el ministerio pastoral, hace 10 años que yo no estaba con mi familia. Fácil 10 navidades, que no tengo tantos años, pero 10 navidades no las había pasado con mi familia. Porque llevo poco más de 10 años. Que es otra cosa que trajo la pandemia, el poder estar más con la familia. ¿no? Yo me hubiera azotado contra la pared si no hubiera podido compartir estos meses con papá. Y esta parte que estabas diciendo del respirar, hay un video en TikTok, surgió en TikTok, no sé si lo sacó Itiel Arroyo o lo sacaron de una predicación de Itiel Arroyo. Si no conocen a Itiel Arroyo, es un predicador que a veces me cae mal, a veces me cae bien. Está muy de moda. Es un predicador de jóvenes, ¿no? Es español. Y Itiel Arroyo, basándose en algo que él dijo, hablaban, no lo he investigado, tengo una maestría en teología en una institución seria, ¿sí? En una institución seria, pero eso no lo he investigado, no lo sé todo, ignoro muchísimas cosas. Porque aunque no lo crean, yo sí me equivoco como pastor. Sí, ignoro muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, nos queda claro. Y lo confieso, ¿no? Y una de estas cosas dice que el sonido de las letras en hebreo, que cuando nosotros, el sonido del nombre de Dios en hebreo, ¿no? Que no tiene vocales. Y entonces cuando tú, se supone que las vocales que iban ahí son los sonidos que hacemos al respirar. Entonces, este videíto de TikTok dice que cuando nosotros nacemos y damos la primera respiración, lo primero que hacemos son esos sonidos que van en el nombre de Dios. Entonces, lo primero que pronuncias, digamos, es el nombre de Dios. Eso dice el video de TikTok. Sí, puede ser super cursi o puede estar mal. Te digo, no lo he investigado. Si alguien sabe y sabe teología seria, por favor, pónganlo en los comentarios e insúltenos y miéntanos la jefa, ¿no? Digan, eres un estúpido, tú no sabes. Por favor. Pero si eso fuera cierto... si eso fuera cierto, es muy hermoso. Date cuenta que... Y qué bueno que existan las cursilerías. Totalmente. Yo en pro de la cursilería. Esa generación necesita ser cursi, se le ha olvidado mucho. Y se nos ha olvidado. O sea, con todo esto, cómo ser poéticos, ¿no? Uh-huh. Y yo vuelvo a solamente decir que también en todo esto, nadie se va antes ni después. O sea, me queda claro. Pero esa decisión la tenemos nosotros los que nos quedamos. Sí. ¿Cómo comprendemos esa ¿Cómo comprendemos partida? Esa, no? Y iba al punto. Oigan, les voy a decir algo. Cuando alguien muere, les dicen, ya no llores, ¿no? Porque en todas estas creencias que tenemos, pues, si lloras, ese ser querido no se va. No lo dejas descansar. No lo dejas descansar. No, ¿saben? Hoy les quiero decir una cosa. Lloren todo lo que puedan.
escuché a una psicoterapeuta muy seria y le preguntaban cómo se curan cualquier tipo de duelo. Y decía, hay una forma de curar los duelos. Háblalo mucho y llóralo mucho. Es la única forma. Y yo siempre expreso la metáfora de que las lágrimas son agua y el agua purifica. Entonces, para poder sanar un duelo necesitas purificarte. Claro. Necesitas sacar todo eso que hay dentro de ti. Y no reprimirlo. Porque nos enseñan a reprimir los sentimientos y creo que lo que necesitamos ahora es poder expresar esos sentimientos. Sí, y entonces, en todos estos estragos que ha traído la pandemia, es que no podemos despedir a nuestros seres queridos como se debiera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, yo agradezco mucho que la vida a mí me dio la oportunidad de tener el temple en ese momento. Para sobreponerme a despedir a mi padre como él se lo merecía. Mi padre era pastor, fue pastor. Entonces, yo pude despedir a mi padre y honrar su memoria y celebrar su vida como a él le hubiera gustado, ¿no? Y entonces, solamente les voy a decir eso, por favor, si ustedes perdieron un ser querido en este 2019 que ha terminado y en este 2020, no, pero lo que iba es, que es COVID-19, esto inició antes, ¿no? Ajá. Lloren cuantas veces necesiten llorar. Llorar es tan necesario como ir al baño. Aguántense sin ir al baño. ¿Me explico? O sea, llorar tienen es tan necesario como ir al baño. Sí, por supuesto, tienen que llorarlo. Y todo esto, vuelvo al lo que decía, me he centrado en leer, en escribir. Pastor Alberto, en leer y en escribir al respecto de este tema. Y hoy solo decir que hay que llorar y que al mismo tiempo lo que dice Dios a esto es: estoy aquí llorando contigo. Ajá, entonces respondiendo a esa pregunta que era lo que quería volver, ¿dónde está Dios? Está llorando ahí contigo, está sintiendo ahí el dolor contigo. No es un titiretero malo que te provocó el dolor, que te mató a tu familiar, ¿no? Para darle una... Ese concepto es tan estúpido. Dios quería que aprendiéramos algo. Dios nos quería enseñar algo con esto, ¿no? Nos quería enseñar algo con esto. Y también es estúpido, perdón si hiero su fe con esto. Es estúpido se lo llevó porque lo necesitaba ya. ¿Qué Dios tan ególatra? Que se ponga a cantarle todo el día. Eso es estúpido. Y hay que decirlo con todas sus palabras. Sí. Dios no nos tiene en el cielo cantando todo el día, porque decía alguien... No, y aunque no estuviera en el cielo cantando todo el día, así de, oye, no manches, ¿no? O sea, nada más por eso, así como que es un Dios que se despierta en la mañana y que dice, hoy quiero otro cantor, tráigame otro, por favor, rápido, ¿no? Eso no ¿Cuál? existe. El niño me gusta, el que es pobre, sí. ¿No? El joven atlético ese, el viejito que todo el mundo quiere, tráiganmelo. No, ese no es Dios, lo que decíamos, Dios da libertad, sí, porque ama, no es, y ama porque no es ególatra, ¿no? Entonces, verlo de esa otra manera es totalmente lo contrario de lo que Dios realmente es. Claro. Entonces, ahí está. Este fue el segundo de pastor que nos echamos. Y quisiera ponerle la piña nada más. Cerrar? Porque de las mejores cosas que puede tener un taco de pastor, que se ha considerado uno de los platillos más deliciosos del mundo. Es entre que tenga esa agridulce cuestión de la piña y el guacamole, que es delicioso. Yo le echo salsa roja, pero está bien. Ponle... Guacala. No coman con salsa roja, no le hagan caso a Pastor Mario. No. Vean las crónicas del taco. La piña. Ponle la piña. Que al final del camino, que es el mismo, está él mismo para abrazarte. Y que estoy convencido de que los nuestros se van y son abrazados en una plenitud que no podemos entender, y que hoy a mí me da esperanza como deudo, ¿no? Y que quiero invitar deudo, porque... es una palabra que no había escuchado hace mucho tiempo. Bueno, y que bueno, al final, fíjense, una de las cosas que me pasaron cercano a la muerte de papá es que está mi sobrina, hija de mi hermano, y entonces estábamos peleando por algo, y ella y yo jugando. Mi sobrina tiene 4 años, y se llama Amiel, y Amiel peleaba conmigo, y yo le decía, a ver, si antes que ser tu papá, él es mi hermano, y lo abrazo. Y entonces agarra a Miel y dice, no, él es mi papá. Yo sí tengo papá. Y las lágrimas se me vinieron inmediatamente y entendí, claro, es cierto, Amiel, tú sí tienes papá, el mío fue a un lugar mejor, ¿no? Entonces, solamente decirle a la gente que hoy estamos llorando esto, porque es la verdad, y no quiero que este podcast sea algo que ustedes puedan y que lo podamos vivir juntos, pero iba
Sí, que se puedan alegrar, pero que se puedan identificar. Y que lloremos juntos, Sí, ¿no? sí, También, claro. pero hoy decirles, es tiempo de llorar, pero también de confirmar algo. Yo en el funeral de mi papá decía, Voy a poner esto por acá. lo único que a mí me hacía estar de pie para despedir a mi papá era la fe que él me enseñó, ¿no? Lo que yo aprendí de niño y lo que él me enseñó durante toda la vida, ¿no? Y yo solamente quiero decirles, vayan a ese encontrarse con los recuerdos increíbles de esas personas que nunca se van a ir, ¿no? Uh-huh. Porque yo antes decía, hablando de que yo siempre, por los últimos 10 años estuve fuera de casa, decía, mi papá está en casa. Uh-huh. ¿Dónde está tu papá? En casa. Iba a visitar a la familia y tu papá en casa. Pues y ahora aprendí que está todo el tiempo conmigo, Uh-huh. ¿no? Y hay un diálogo muy interesante. Y que también es un diálogo de, mi papá me está viendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Ten cuidado con lo que haces, porque nuestras vidas tienen que honrar a los nuestros, ¿no? Y con eso a lo mejor quisiera terminar de ponerle la piña a esto. Tu vida hoy tiene que honrar a la persona que se ha ido. Y si lloras por él, que tu vida sea una canción honrando a ese ser querido y que al mismo tiempo estarás honrando a Dios, que es el que está al final del camino. Y que Dios te acompañe en ese momento, ¿no? Dios está contigo en todos los momentos de tu vida. Pues bueno, esas fueron los dos de pastor que nos echamos. Este es el concepto de podcast que estamos manejando, entonces, que les venimos manejando. Entonces, pues, esos son dos de pastor. Dos pastores hablando de dos temas. El día de hoy, pues, Gatell y ¿dónde está Dios? En medio de la pandemia. Y pues esperamos que sea de su agrado y vamos a seguir hablando y vamos a seguir teniendo estos temas de dos de pastor. Nos vamos a echar otros dos de pastor prontito y que lo disfruten. No sé si quiere decir algo el pastor Noé. Estamos usando nuestros seudónimos, aunque ya se nos salieron nuestros nombres verdaderos. Tenemos la ventaja de que nuestros padres pensaron en ponernos doble nombre. Entonces, si nos corren de la iglesia a la que pertenecemos, que no vamos a decir cuál es, pues no importa, ya. Diremos que fueron los otros, nuestros gemelos. Dos de pastor. Síganos en nuestras redes Noé, sociales. Pastor Noé, dime. Pastor Noé. Síganos en nuestras redes sociales. Que todavía no existen. Que no existen, pero serán dos de pastor. Será dos Twitter, de pastor. En Twitter. En Twitter. Instagram. Hay que sacar TikTok. Ya, lo de hoy es TikTok. Sí. Y tendremos ahí bastantes cosas por hacer. Gracias por Y también el Facebook escucharnos. para las tías, para espantar a las tías. Y el YouTube y en Spotify y en donde podamos tenemos que subir todo esto. Así que esto fue dos de pastor, el pastor Noé, el pastor Alberto y nos escuchamos en la siguiente para echarnos otros tacos. Aquí, una charla entre amigos. Aquí dos. Y me pone otros para llevar. Unos Bye. para llevar. Bye bye. Gonna be alright. We're gonna be alright. We're gonna be alright. We're gonna be alright. Joven, ¿me hace la cuenta, por favor? Ah, y otros dos para llevar, ¿no? Esto fue Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.